Ahora revisemos qué pasa cuando lanzamos un proyectil de una manera muy especial. Lanzamos un proyectil, por ejemplo, puede ser un balón de fútbol o de lo que sea, y tal proyectil sube y baja, pero tiene que llegar exactamente a la misma posición que tenía inicialmente en Y, ¿ok? Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí que sale del origen, sube hasta acá y luego baja de nuevo a la coordenada Y igual a 0. En ese caso, tendríamos un proyectil que completa la trayectoria de la parábola. Y este caso que voy a explicar no se aplica, por ejemplo, si el proyectil termina aquí o si el proyectil empieza aquí. Ninguno de esos casos se explica con lo que voy a decir a continuación. Solamente sirve para el caso en el que sale desde una altura y cae a la misma altura. En ese caso, entonces, vamos a analizar lo que ocurre en dos momentos muy importantes. El primero, al que llamaremos A, digamos, este sería el tiempo A, ocurre cuando el proyectil alcanza su altura máxima. A esa, que va a ser la altura YA igual a H, le vamos a llamar altura máxima. Y la otra cosa que queremos analizar es cuál es el alcance horizontal, que quiere decir cuál es la distancia en X máxima que va a alcanzar si lo dejamos recorrer toda la trayectoria. A esa cantidad le vamos a llamar alcance horizontal, le vamos a llamar R, y esa va a ocurrir en el instante B, cuando X en ese instante, XB, va a ser igual a R. Lo que voy a hacer son los cálculos para encontrar esto en el caso más general. Lo que tenemos que hacer es utilizar las ecuaciones que conocemos para el movimiento rectilíneo uniforme en X y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en Y. Que BYF al cuadrado menos BY0 al cuadrado es igual a menos 2G, en este caso porque la aceleración vale menos G, por YF menos Y. Y a esta ecuación le llamaríamos MRUA YB. Como siempre, lo que tenemos que analizar es qué nos piden y qué conocemos. Tenemos el dibujo de la situación aquí arribita y necesitamos entender en el instante A qué datos tenemos y qué datos queremos conocer. Muchas de las veces la información que nos dan es la velocidad inicial y es así, entonces supondremos que la conocemos. Voy a hacer de nuevo el dibujo solamente para el instante A. Entonces voy a analizar lo que está pasando aquí. Lanzo un proyectil, una pelota o un zapato o lo que sea con una velocidad inicial que me van a dar y un ángulo que voy a conocer, ¿ok? Y esta pelota, proyectil, etcétera, lo que va a hacer es llegar a la altura máxima. Entonces, los datos iniciales que yo conozco, los voy a poner morado, van a ser el tiempo inicial, que vale 0. Entonces, tiempo 0 igual a 0. Acuérdense que tenemos que poner todos los datos en el dibujo. La velocidad inicial la voy a tener que descomponer. Y yo sé que la velocidad inicial tiene una magnitud V0, que se supone que me dan. Y entonces puedo de aquí calcular V0x, que es la velocidad en X en el instante t igual a 0, que va a ser el cateto adyacente y como sabemos tiene que ver con el coseno. Entonces va a ser V0 coseno de teta. Y también puedo encontrar V0y, que es V0 por el seno de teta. ¿Qué más sé en este instante? ¿Cuánto vale X? X0. Está en el origen, entonces voy a suponer que vale 0. Y la posición en X es 0 y la altura es 0. Así que esta es la información que yo conozco. Bueno, ya sé que la gravedad
es la aceleración. Eso ya lo metí en las ecuaciones de allá, ya no es necesario ponerla, pero bueno, sabemos que AY es igual a menos G. Y es menos G porque elegí que las Y's crecieran hacia arriba. Ahora vamos a analizar lo que pasa en el tiempo en el que se alcanza la altura máxima. En este caso, al que le estoy llamando TA, no conozco en qué momento se alcanza la altura máxima. ¿Qué sí sé de ese momento? Bueno, sé que YA es igual a H. Eso sí lo sé. No sé cuánto vale XA. Eso no lo sé. Lo que sí puedo saber, como acuérdense que en el punto máximo es justamente donde la pelota, si la estoy viendo de frente, si me paro por acá, en esa vista, yo voy a ver que la pelota en ese momento tiene que regresar. Y cuando la pelota va a regresar, su velocidad va a ser 0 en Y. Entonces, lo que sí sé es que B a Y es igual a 0. ¿Y cómo tiene que ser B a X? Pues como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, B a X vale lo mismo que B0X. Porque no hay aceleración, no cambia esa componente. Esos son los datos que conozco. Entonces, sabiendo esto, lo que yo quiero encontrar, recordemos, es cuánto vale H. De entrada aquí se supone que no lo conozco. Entonces, yo tengo que ver cuál de las ecuaciones que tengo me va a ayudar. Y para saber eso, recordemos, buscamos una ecuación que tenga lo que conozco y lo que quiero conocer. Quiero conocer H. Y H tiene que ver con Y. Así que necesito una ecuación que tenga Y. Y las ecuaciones que tienen Y son esta y esta. No conozco el tiempo. Ese es un problema. Entonces tal vez esta no sea tan conveniente usarla. Pero sí conozco la velocidad en ese punto. En este caso voy a sustituir las F's por A's. Porque lo que quiero es el instante en el que el tiempo no esté F sino esté A. Entonces yo sé que en ese instante esto vale 0. Conozco cuánto vale la velocidad inicial en Y, en principio. Y conozco Y0 y no conozco esta. Y entonces esta es la ecuación que me va a ayudar a resolver este problema. Vamos a escribirlo. Para este caso particular, entonces, BYF no se va a llamar BYF, se va a llamar BYA menos BY0 igual a menos 2G por YF. Ya no le voy a poner YF, acuérdense que es YA, pero que además esa YA ahorita, bueno, le cambio su nombre, pero es H menos Y0. Y de aquí yo sé que en el instante en el que el proyectil alcance su altura máxima, B a Y va a ser 0. Yo sé que esto es 0. Y también sé que la posición inicial en Y es 0. Y entonces de aquí puedo despejar mi incógnita, que es esta, que no le voy a llamar así, le voy a llamar H. Y entonces despejo y me va a quedar, fíjense cómo tengo signos menos en los dos lados, puedo multiplicar por menos 1 de los dos lados y me va a quedar BY0 al cuadrado igual a 2G por H. Y puedo despejar, acuérdense que BY0 vale B0 por seno de teta. Entonces voy a tener B0 por seno de teta al cuadrado todo igual a 2G por H. Y después ya puedo despejar H y H me queda como B0 a cuadrado. Voy a repartir los cuadrados por seno cuadrado de teta entre 2G. Y este es el resultado para cuando queremos calcular la altura máxima que alcanza un proyectil. Y le vamos a llamar, estaba formulario, y le vamos a llamar HM, de altura máxima de un proyectil.